Hola gente, bienvenidos de nuevo a estos tutoriales. Estamos llegando al núcleo central de nuestro programa y precisamente vamos a tratar el tema del ser humano, de su problemática. Este tema, que se llama el alma, y luego explicaremos por qué tiene este título, también lo vamos a dividir en dos partes porque, claro, pues nosotros somos un problema, ¿verdad?, para nosotros mismos. No lo podemos liquidar tan fácilmente. En esta primera parte vamos a explicar, como habréis visto en el desarrollo sobre impreso al principio, pues dos grandes cuestiones, lo que es la naturaleza del alma, es decir, qué entendemos por alma, y después el tema de si el alma lo debemos limitar solamente a la conciencia o hay otros componentes ahí más oscuros, ¿verdad? Bien, empezamos explicando por qué el alma, la pregunta sobre el alma, tradicionalmente ha sido lo mismo que la pregunta acerca del ser humano, es decir, la pregunta acerca del hombre. Por eso, eh, este tema también se conoce en filosofía como antropología. La antropología y la teoría del alma en los libros de texto suelen ir unidas, porque el alma era lo que durante siglos y siglos y siglos ha sido, digamos, la palabra para expresar nuestro interior, nuestro mundo propio, lo que nos distingue a los seres humanos de otras especies, es decir, nuestra esencia, nuestra naturaleza. En eso ha habido un consenso siempre. Hoy en día, por supuesto, la palabra psicología, que viene de psige, alma en griego, se conserva, aunque se aplica a una ciencia específica, una de las ciencias humanas, como también luego veremos. Pero en el lenguaje ordinario seguimos utilizando la palabra alma para lo mismo que lo utilizaron los griegos, es decir, para decir todo lo que nos caracteriza y nos constituye, todo lo que se refiere al ser humano, a su interior. En eso hay un consenso. Pero hay también desde el principio grandes diferencias acerca de lo que fuera ese alma humana. Y tenemos tres grandes formas de caracterizar, de ver el alma. Una es la materialista, el alma material. Leucipo y Demócrito, los fundadores del atomismo, son los que mantienen claramente esta teoría. Para ellos, toda la realidad está compuesta de átomos. El alma también. Lo que ocurre, dice, es que el alma está compuesta de unos átomos finísimos, de unos átomos, digamos, casi etéreos, transparentes, es decir, unos átomos en los cuales la materia casi se vuelve un poco espíritu, ¿verdad? Pero sigue siendo materia y tiene el mismo destino que toda la materia y está sometida a las leyes de la materia y por lo tanto hay una cosa muy importante que luego explicaremos, que es lo que se llama unidad sustancial. Somos una sola sustancia, los seres vivos, los seres humanos y la materia inerte. Estamos compuestos de lo mismo, aunque tengamos características y propiedades distintas. Otro tipo de alma, también con mucho predicamento, es el alma natural. ¿Quién habló de ella? Pues el primer naturalista de la historia, Aristóteles, el precursor de las ciencias naturales, ¿no? Su concepto de alma es más sofisticado que el de Leucipo y Demócrito, porque dice el alma está en la materia, pero no es materia. ¿Qué es entonces? Él la llama forma sustancial. Forma sustancial, hoy en día, ¿cómo expresaríamos esto? ¿Qué términos utilizaríamos? Pues utilizaríamos palabras parecidas a forma, pero más precisas, ¿no? Por ejemplo, estructura. ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura molecular, estamos hablando de materia organizada de una determinada manera, ¿no? Tiene una estructura determinada. Y lo mismo sucede pues con algo tan íntimo nuestro como el código genético. ¿El código genético qué es? Es materia, claro, porque están los genes, que son materia, pero el código genético es una forma, que de hecho se puede reducir a unos códigos, como su propio nombre indica, que se pueden formular en letras. ¿eh?
Y esas letras, esa combinación de letras, son nuestra estructura, nuestra forma. Si hoy existiera, pudiera viajar en el tiempo Aristóteles, pues diría lo mismo que dicen los científicos. ¿Qué es la forma sustancial de la materia? Pues sería esa organización interna y la llamaríamos con nombres como estructura molecular, código genético, etc. Pero evidentemente esto estaba muy lejos todavía en el siglo IV de conocerse y por lo tanto él echa mano de los, digamos, conceptos que tiene y que se acercan un poco realmente a lo que la ciencia ha descubierto, a la forma o estructura de la materia. Pero el alma de los seres humanos y el alma de los seres vivos, que son las formas sustanciales de los seres vivos, tienen también el mismo destino que el resto de los seres naturales, es decir, nacer y perecer. También es muy antigua la aspiración del ser humano de la inmortalidad, ¿a que sí? Y por lo tanto también es muy antiguo el concepto de alma espiritual e inmortal. Entre los griegos no era lo más habitual, pero existió también entre los griegos, aunque se dice que vino como influencia de Oriente. Tenemos en cuenta pues, que en Egipto tenían esa creencia en sus mitos y en otros mitos de Oriente también. Parece ser que Pitágoras fue el primero que desde el punto de vista filosófico argumentó a favor de un alma puramente espiritual y por lo tanto inmortal. Y esa idea cogió también Platón, que la sitúa, su origen, el origen del alma, en un mundo también espiritual y fuera de este mundo. Y aquí tenemos una cosa muy importante en la filosofía y en el pensamiento en general, que es lo que llamamos un dualismo antropológico. ¿Qué significa? Que el ser humano tiene un compuesto de dos sustancias que son distintas, claro, si no, no serían sustancias, de dos sustancias bien diferenciadas. El alma y el cuerpo, o el espíritu y la materia. Frente a ellos están pues las concepciones que llamaremos monistas, también vimos en el tema anterior, ¿no? Monismo, pluralismo. El monismo, que significa una sola sustancia. Como dicen hoy los biólogos, y en general la ciencia, el ser humano es una unidad sustancial. Todo lo que tiene hace referencia a lo orgánico, a lo corporal, a células como las neuronas o las células de otro tipo. Entonces, esta es la gran diferencia que todavía hoy existe porque los dos conceptos de alma existen todavía, aunque uno está más vinculado al tema religioso, ¿verdad? Bien, escojamos cualquiera de estas almas o de estos tipos de almas, tenemos una segunda pregunta que contestar. La primera sería, ¿el alma es el hombre o el hombre es el alma? ¿No? Y hemos tratado de señalar las principales respuestas. Pero aunque tengamos una opción, aunque hayamos respondido, aunque hayamos optado por una de ellas, tenemos otra pregunta importante, además históricamente muy importante, aunque también en la actualidad tiene su reflejo, que es la pregunta siguiente. ¿El alma es solo la conciencia o es preferentemente la conciencia? ¿Qué significa esto? El alma es lo que podemos evocar, el alma es el recuerdo, el alma es la memoria, el alma es el sentimiento consciente, el alma es el pensamiento, lo que llamamos el yo consciente. ¿Es eso o hay otras cosas que están detrás de este alma consciente y que lo explican? Bueno, pues vamos a ver el desarrollo histórico y lo que podemos decir hoy en día. Hay una corriente muy antigua en filosofía y muy predominante hasta el siglo XIX que es el racionalismo antropológico. ¿Qué significa? Que a la pregunta que hemos encabezado ahora, el alma es solo la conciencia o preferentemente la conciencia, van a dar una respuesta afirmativa. Sí, el alma es la conciencia. Y el resto de cosas son cosas que vienen pues del mecanismo humano, efluvios que vienen de nuestro cuerpo y que nuestra conciencia los procesa como puede, que a veces la ciegan, que a veces la estorban, pero lo importante del alma es la conciencia. Eso es el racionalismo, ¿verdad?
Es una filosofía que va desde Sócrates, siglo V a.C., hasta el siglo XIX, Hegel y otros autores. Hay un autor que está en el siglo XVII, que ya hemos hablado varias veces de él, que es Descartes, que esto lo expresa muy claramente. Descartes es el autor de esa célebre frase, quien no la ha oído o repetido alguna vez, pienso, luego existo. Detrás de esa frase no hay un silogismo simple, es mucho más complejo. Detrás de esa frase lo que hay es afirmar el pensamiento como lo único, la conciencia, cuando decimos pensamiento decimos también la conciencia, como lo único sólido que tiene el ser humano, como lo único que es verdaderamente libre, consciente, que es el yo. Yo soy en la medida en que soy capaz de pensar. Bien, pero también hay disidentes, claro está, tanto antiguos como modernos. Hay personas que piensan que, o sospechan, y a veces lo afirman rotundamente, que el ser humano, lo principal de su naturaleza, es algo oscuro y primitivo. Es el instinto, es otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los sofistas eran de esta opinión. Los sofistas eran de la opinión de que el ser humano pues no es un ser puramente racional, sino que en él predominan pues instintos que vienen de su naturaleza animal y de su egoísmo y de otros sentimientos nada puros. En el siglo XVIII pues está el movimiento de los libertinos, del cual el más conocido es el Marqués de Sade, que defiende de una manera, digamos, provocativa, que el ser humano lo que debe es guiarse por el instinto, por el afán de poder y por el placer, y que todo lo demás le debe importar nada, ¿verdad? Por lo tanto, ahí la conciencia juega un papel muy secundario. Incluso es un estorbo, claro está, porque si estás haciendo cosas malas, la conciencia a veces te estorba y te dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué pasa en la edad contemporánea? En la edad contemporánea tenemos un movimiento filosófico que también es disidente del racionalismo. Le podemos llamar el voluntarismo, y claro, con su nombre ya vemos que lo que va a afirmar es el predominio de la voluntad como algo anterior y más importante a la razón. Los racionalistas piensan que la voluntad funciona a partir del pensamiento. Descartes, pienso, luego existo, luego puedo escoger. Los voluntaristas, como Schopenhauer y Nietzsche, piensan que es al revés, que la voluntad es una fuerza vital, instintiva, primigenia, que viene del oscuro, que viene de nuestra naturaleza, de nuestras raíces más ocultas, y que la razón se adapta a la voluntad. Eso es lo que luego los psicólogos van a llamar racionalización. Primero hago algo y luego, porque quiero, porque me apetece, o porque me ha surgido así, y luego lo racionalizo, ¿no? Y digo, bueno, es que esto he hecho porque soy libre, porque lo he pensado, por esto, por lo otro, pero el movimiento de la voluntad ha sido un movimiento prerracional, anterior a la razón. Bien, pues ahí tenemos, como he dicho, a Schopenhauer, a Nietzsche y a otros autores. Estos son los más conocidos. Y luego, en la edad contemporánea, aparecen lógicamente las ciencias, tanto las ciencias humanas como la ciencia biológica, que avanza y que va, pues sobre todo en la genética, a decir muchas cosas sobre este asunto. Las ciencias tienen un peligro, que es el peligro que hemos llamado ahí en el esquema del reduccionismo. ¿El reduccionismo qué es? Cuando una ciencia encuentra algo muy importante, pues tiende a poner ahí el foco, y como pone ahí el foco, todo lo demás parece que se desdibuja, ¿no? Y entonces todo queda reducido a lo que yo he encontrado. Por ejemplo, cuando estaba naciendo la sociología como ciencia, que casi era preciencia, pues hay un montón de antropólogos y de sociólogos que dicen que el ser humano es un reflejo de la sociedad, de la cultura, del sitio donde nace. ¿Veis? Ahí tenemos un reduccionismo sociológico. Otra variante de reduccionismo, esta palabrita hay que tener cuidado con ella, reduccionismo, reducir. Sociológico es el económico, el homo economicus. Tenemos, por ejemplo, Marx, pero hay otros, ¿no?, que dicen, bueno, que la conciencia es la conciencia de clase, es decir, es la conciencia de el sitio que te ha tocado a ti en la sociedad. Que según el sitio que te ha tocado, pues desarrollas una conciencia moral, una visión del mundo,
o todo, ¿eh? Eso sería un reduccionismo económico o economicista. También está el reduccionismo psicológico. Freud, por ejemplo, del que ya hemos hablado, descubrió la importancia de factores que son previos a la consciencia, que son lo que yo llamo las tres Is: el inconsciente, la infancia y el instinto. Pues bueno, estos tres factores serían para Freud el 70, el 80% de nuestra vida psíquica y por lo tanto de nuestra alma. Frente a él, otras psicologías señalan que también es muy importante la conciencia y lo cognitivo, pero bueno, eso ya es meternos en una harina que tendremos que desarrollar en otros momentos quizás. Lo digo para que no penséis que esto es, digamos, la verdad absoluta. Finalmente, tenemos un reduccionismo que es el genético, ¿no? A raíz del descubrimiento de la genética, pues, y la importancia que tiene, lo increíble que es que, por ejemplo, los gemelos univitelinos coincidan luego en su vida en tantas cosas, aunque vivan en familias distintas, pues a raíz de todo esto también hay un cierto reduccionismo genético. Todo lo explicaría la herencia, todo estaría ahí en lo que hemos heredado de nuestros antepasados. ¿Qué decir de esto? Pues vamos a decir como conclusión que todos estos reduccionismos tienen algo de verdad, pero ninguno tiene la verdad, ¿verdad? Que todos les tenemos que usar para seguir explicando lo que quizás sea inexplicable, que es el fenómeno de nuestra conciencia, de nuestro yo consciente, de nuestra alma que quiere ser algo más que lo que ha heredado o lo que le dejan ser. Y eso es lo más importante de nuestra alma. Gracias y hasta la próxima.